Hoy en Cómo Cocinar, judías verdinas con carabineros. Bueno, ¿y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para estas verdinas con carabineros? Pues por supuesto, verdinas. Hemos utilizado medio kilo de verdinas que hemos echado en agua fría la noche anterior, que estén 10 o 12 horas en agua fría con un poco de sal. Carabineros, pues aquí hay 7 piezas de carabineros, entre 6 y 8 piezas, es lo que se suele utilizar. Y luego vamos a utilizar un pimiento rojo, 4 zanahorias, 4 o 5 dientes de ajo, puerro y cebolla fresca. Por otra parte, también vamos a utilizar caldo de pescado que hemos hecho el día anterior, puesto que hay que echárselo en frío, entonces no lo podemos tener del momento, podemos usar cualquiera que tengamos congelado y si no, pues lo hacemos previamente y que se enfríe. Aceite de oliva, por supuesto, sal, pimienta y un poco de azafrán en hebra. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es trocear toda la verdura en trocitos pequeños, toda junta. Os recuerdo el pimiento, la zanahoria, los ajos, el puerro y la cebolla fresca. Todo esto troceado pequeñito, lo más pequeñito que podamos. Lo hacemos tiritas el pimiento y lo vamos cortando en trocitos pequeños. Eso para empezar. Toda esta verdura, ahora tenemos allí ya nuestra cacerola preparada. La vamos a sofreír, que se sofría y se poche bien. Lo que estaba explicando antes del caldo de pescado es que, claro, la verdina, la alubia, las fabas, las pintas, todas las alubias, al contrario de los garbanzos, necesitan agua fría. Entonces, claro, para potenciar el sabor, pues yo decidí hacer un caldo de pescado. Pero claro, hay que utilizarlo en frío, entonces lo hice el día anterior. Lo he hecho de una manera muy fácil, con cabecitas y cuerpos de gamba, un poco de puerro, cebolla, zanahoria, chorreón de coñac, y hirviendo aproximadamente estuvo durante una hora o así. Luego lo colé. Le eché también una ramita de perejil y unos granitos de pimienta, que se hace de una manera muy fácil. Y luego lo que nos sobre, si nos sobra, pues lo podemos congelar para cualquier ocasión que hagamos un arroz, una cazuela de fideos, una sopita de marisco, pues ya tendríamos el caldito preparado. Bueno, pues vamos a trocear todas las verduras y ahora después nos vemos, amigos. Pues nada, aquí tenemos ya en nuestra olla, tenemos un buen chorreón de aceite de oliva y esta receta es muy simple. Lo único que hay que tener es tiempo, porque sí hay que hacerlo a fuego lento. Todas las verduras, como podéis ver, están aquí picadas y las vamos a añadir para que se pochen y se pongan tiernas. Las salpimentaremos y las tendremos rehogándose unos 10 minutos, 10-15 minutos, a que vayan soltando el agua y se pongan tiernas. Vamos a taparla y nos vemos en un segundito. Aquí tenemos ya la verdura tierna. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ahora tenemos las verdinas, las tenemos bien escurridas, las vamos a añadir a este sofrito
y las vamos a rehogar durante un par de minutos. Las rehogamos y le añadimos un poquito de azafrán en hebra. Ahora listo. Mientras se rehoga la verdina, os voy a recordar que no olvidéis de suscribiros a nuestros canales Cómo Cocinar 3 puntos suspensivos y How to Cook 3 puntos suspensivos. También que tenemos nuestra página web howtocook.es y que ahí podéis encontrar todos los enlaces que os llevan a nuestros canales de YouTube para ver nuestros vídeos. Y también, ¿qué deciros? Pues deciros que nos podéis dejar vuestras sugerencias, vuestras recomendaciones, contarnos si habéis hecho alguna de nuestras recetas, si os ha gustado, si las podíamos mejorar en algo. En fin, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Y nada, vamos a continuar hoy con este maravilloso guiso de verdina. Este sería el top de los potajes para mí, hombre, por el tema de que va con carabineros, ¿no? Así es que espero que os guste. Yo le he puesto todo mi cariño para hacerlo. Y una vez que ya se han rehogado las verdinas, os las voy a enseñar. Están rehogaditas. ¿De qué se trata? Pues muy fácil. Cubrimos las verdinas con el caldo de pescado, muy importante, frío. Las vamos a dejar cubiertas. Luego ya cuando hiervan ya probaremos de sal para rectificarla y demás. Es importante que hiervan lentamente. Las vamos a tener hirviendo aproximadamente unas 2 horas y media. En ese tiempo, en esas 2 horas y media, pues las asustaremos con caldo frío en varias ocasiones, en 2 o 3 ocasiones, y así se pondrán más tiernas todavía. Al hervir a fuego lento y con toda la verdura tan pochada, la verdura al final casi va a desaparecer, apenas la vamos a notar. Es prácticamente como si lo hubiésemos molido, pero no lo hemos hecho. Es por la cocción tan lenta que va a tener este guiso. Así es que ya solamente me queda deciros que en un par de horas y media nos vemos para ponerle el broche de oro para darle el toque final a este potaje. Pues después de más de 2 horas y media hirviendo, aquí tenéis el resultado y aquí tenéis ya las verdinas. Las vamos a retirar. Y ahora el toque final es poner los carabineros a la plancha. No van a necesitar más de 2 minutos. Le ponemos un poco de sal. Lo tapamos y los dejamos que se haga aproximadamente un par de minutos. Y ya nos vemos para ver el resultado final. Pues nada amigos, hasta aquí nuestra receta de hoy. Ya tenéis aquí nuestro potaje, como he dicho, el potaje más top que vamos a hacer. Las verdinas con carabineros. Ya solamente me queda deciros que no olvidéis de darle a like, a compartir, dejarnos vuestros mensajes, de seguirnos a través de nuestra página web howtocook.es, de nuestros canales de YouTube Como Cocinar 3 puntos suspensivos y How to Cook 3 puntos suspensivos. Y nos vemos muy pronto porque no os podéis imaginar el montón de ideas nuevas que tenemos. Y yo no me puedo resistir a despedirme de vosotros sin probar estas verdinas.